Tiempos difíciles. Debatitlán. Ahí es la cancha en la que está debatiendo el tema. ¡Órale! Oigan, chamacos, qué bueno que decidieron quedarse. A toda la gente que nos está viendo por todos los medios donde estamos saliendo, incluyendo Mexicanal, donde estamos llegando a todos los Estados Unidos. Qué bueno que están en esta cita con Debatitlán. Mauricio Merino, querido. Queridísimo Broso, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me alegro. ¿Estabas cansado? ¿Tenías sueño? Sí. No, ya no. Sí. Fresco, ¿no? No. Sí. Arriba. Hombre, muchas gracias. Una frescura. Un gusto estar con... Eso es todo, Lulú, eso es todo. Yo me he pasado toda la semana esperándolos, como si fuera un niño esperando a los reyes. Así me la paso esperando, pero ya va a llegar Mauricio Merino, bienvenido. Emilio les ama a todos y a nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Broso? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Emilio Álvarez y Es Casa, correcto. querido, ¿cómo estás? Muy contento. Qué bueno. A reclamo público, agradecimiento público. Llegó el susodicho. Llegó el mezcal. No, llegó el mezcal, el tocayo, Hombre, ¿sabes? Llegó. Qué hombre de palabra. Eso. Es. Ahora sí Creyó y todos tenemos que creer en algo y llegó. ¿no? Finalmente. Claro, Ah, le creíste, es porque correcto. todos tenemos que creer en algo. Y llegó el Zamborón. Es correcto. Muy bien. Ya la próxima semana habremos de hablar del detalle. Exactamente. Exacto. Acuérdate, 4 minutos. Es correcto. 4 minutos. Hola, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy Miren, bien, gracias. Alejandra Latapí, con todos Gracias. nosotros. Bienvenida. Gracias. Y mira, combinas un mechón con su camisa. Guapísimo, Es Qué guapísimo. lástima que. Qué Sí, lástima que camisa la y saco también. No, pues en eso no compito. Tan distinguidísima, hermosísima, tú- lucidora. Pero tú combinas más, ahora sí que encuerado. o sea, con todo. Yo lo que podría decir es que es una cabeza muy brillante. O sea, sí, la moda para quien le acomoda, desde Es luego. correcto. Pero te ves maravillosa. Gracias, Con gracias. ese look. Oigan, hay harto para servirnos. Es un bufete amplio, vasto, rico, caro. Caro, muy caro. ¿Con qué quieres empezar? Pues yo quisiera hablar del día de ayer, del Del 8 de 8M. marzo. Es Del correcto. 8 de marzo. Qué bueno que vas a hablar de eso porque mucha gente muchos hombres se quedaron estampados en la pared porque no sabían cómo integrarse al día. Entonces empezaron en las redes en la mañana. ¡Felicidades! ¿Cuál felicidades, cabrón? No felicidades, aquí no estamos festejando nada. Y entonces todos se iban parados, perdón. Y ya como para el mediodía, como que el tono se había entendido o comprendido, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo creo que además de las historias que ayer ya nos contaron en diferentes medios, cuál es el origen del 8 de marzo, Desde porque es para conmemorar por las luchas de algunas mujeres, sobre todo que trabajaban en el sector textil, Sí. y que fueron abandonadas en un incendio, si no es que encerradas y nada más después En un incendio encontrados. provocado. Y además encerradas para que no pudieran salir. Y hay una serie de fenómenos o de anécdotas que van alimentando esta historia de la lucha de las mujeres en los últimos 2 siglos. ¿Para qué nos sirve en esta época? Para sacar las cifras de horror, que no quisiera yo repetir, porque ya las hemos comentado aquí, volver a recordar que en México hay 7 mujeres asesinadas cada día, en fin, 1,200 llamadas al 911 por violencia intrafamiliar, que en su mayoría pues las víctimas son mujeres. Yo quiero recordar una frase que me encantó de Marta Sánchez Néstor, que es una indígena política oaxaqueña, que dice que somos un México de muchos rostros, pero pocas voces. Pocas voces como el mismo día de ayer en el presidium de la convención de la Asociación de Banqueros de México, que tienen un presidium enorme, 28, 29 lugares, Sí. 28, 29 personas sentados, ninguna de ellas mujeres. Entonces, esto sí es un México de muchos rostros, pocas voces, las cifras del horror, discursos con lo políticamente correcto, y al día siguiente se vuelven a olvidar, pero yo creo que este año, el año pasado y este año ha habido un
importante avance. Hay que ver nada más las escenas de las marchas, de las movilizaciones, de la huelga en España. España hoy nos pone el ejemplo al mundo entero, de veras se me enchina el cuerpo, pero ojalá que algunos de estos datos, estas cifras, estos programas que se festejan solamente los 8 de marzo, pues empiecen a integrarse a nuestra cultura, no solamente en el discurso, sino en los hechos. El Me Too mexicano, tan combatido, porque claro, siempre la primera reacción es la negación de la realidad, la revictimación de quienes se atreven a decirlo, y mientras no tengamos un acompañamiento a estas mujeres o estas víctimas que salen a combatir y con una gran valentía a decirlo como puedan decirlo, y sigan siendo sujetas de descalificación, de burla, de encono, pues difícilmente también vamos a poder ir avanzando. Pues mira, ese rezago que es muy evidente, ayer lo platicaba yo con Regina Tamés, es muy joven Regina, y todavía hablábamos y decir, mira, acuérdate, hace 10 años, el que hoy es presidente era gobernador del Estado de México y no querían aceptar el término feminicidio. No querían, por ningún motivo. Cambiaron a Erubiel, tampoco lo aceptaban y era evidente. Y llegó, decías, ¿cuántas tenían que morir? ¿Cuánto es el número que deben juntar para que alguien acepte? ¿Hasta dónde se vuelve inadmisible la cifra? Las muertas de Juárez también, ¿te acuerdas a este libro brutal de Roberto Bolaño sobre Juárez y la insistencia de las organizaciones de derechos humanos para visibilizar esa forma de violencia? A mí me gustaría, en torno a lo que plantea Alejandra, la que vamos a echar de menos mucho, me gustaría recordar el compromiso del gobierno mexicano en torno a la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con el trabajo doméstico, porque hay zonas de discriminación de las mujeres particularmente dolorosas, particularmente graves, y el trabajo doméstico es una de ellas. Hay alrededor de 2,5 millones de trabajadoras domésticas, porque la gran mayoría son mujeres, y un alto porcentaje de esas mujeres, de hecho la mayoría, más del 50%, son mujeres de origen indígena, vienen de etnias, casi todas del sureste, que prácticamente viven en condiciones de esclavismo dentro de las casas. No hay contratos, no hay seguridad social, hay una situación legal, de hecho, que les impide formar parte del trabajo común y corriente y tener los mismos derechos que cualquier otra trabajadora. Y en ese universo, además, en torno de ese universo, viven muchas más personas, porque además la mayoría, estoy citando cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de CONAPRED, la mayoría de esas mujeres son cabeza de familia, es decir, juegan al mismo tiempo dentro de las casas con el trabajo doméstico, sin contrato, sin seguridad social, sin jubilación, sin guarderías, sin acceso a servicios de protección social en general. Están marginadas de prácticamente todo. Bueno, hace años el gobierno mexicano actual ofreció la ratificación del convenio 189 de la OIT para ponerlas en situación de igualdad a esas mujeres, pues con el resto de las trabajadoras, con el resto de las trabajadoras, no, porque todas están en situación marginada, en situación desigual, pero para darles acceso a mejores condiciones de vida. ¿Cuántos años estamos hablando ya? 4 años. 4 años. Y hasta la fecha no se ha cumplido ese compromiso, está por terminar el sexenio y ese convenio sigue sin ratificarse. Me parece que sería una bonita forma de dar este recordatorio, esta conmemoración, esta memoria sobre la desigualdad entre géneros, poniendo el 189. Y evidentemente lo que estás diciendo, si no han sido capaces de hacerse cargo de esto desde hace 4 años, pues entonces también tienes la obligación de pensar, bueno, pues entonces ¿de qué sí se pueden hacer cargo? Porque tienes que empezar por varios lados y por varios... Mira, yo creo que eso es el tema, y permíteme retomar la idea de inicio.
Sí. Hay un fenómeno de muchos hombres descolocados en el 8M. Y incluso se plantea esta idea de empezar felicitando, ¿no? Con la florecita. Y vas para atrás. Y cada vez más hay una masa crítica que dice, no, mira, no se celebra, se conmemora. Sí. O sea, ¿y por qué? No solo por el origen, sino porque tiene que ver con un modelo civilizatorio. O sea, lo que está pasando es, yo lo diría así, una revolución cultural, un fenómeno social para cambiar los términos de relación. El 8M es eventualmente el espacio, el momento de recordar y retomar la plaza. Lo que vimos en España, en Manila, en Argentina, en Inglaterra, fue realmente impresionante y me parece que va para más. Y cuando digo un fenómeno cultural, tiene que ver con los cambios que estamos viviendo, pero que no son suficientes. En 1974, el 18% de las personas que salían de una universidad eran mujeres. En 2004, eso era el 48%. Sí. Hoy es más de la mitad. O sea, se está dando un fenómeno muy acelerado, pero a la vez seguimos teniendo una serie de atrasos en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres notables. Por ejemplo, solo en números redondos, 15 de cada 100 personas que gobiernan un municipio en este país son mujeres. 15 de cada 100. O sea, hay una condición de desigualdad. Tienen el derecho a votar y ser votadas. Pero el machismo, la concepción de que las mujeres deben estar en su casa, la concepción de que las mujeres no gobiernan, genera una condición de negación de derechos. Eso es lo que está pasando. Y lo que es realmente impresionante es cómo todavía se están dando, a pesar de esos retrasos, una serie de reacciones muy fuertes, negativas a este avance, con sus limitaciones. Ya nos dio Alejandro algunos datos de esto que, déjame decirlo así, desde estos movimientos más conservadores, más de ultraderecha, han llamado la ideología de género. Todo aquello a que se tiene miedo, todo aquello del avance de los derechos de las mujeres, el avance de la diversidad sexual, todo aquello que tiene que ver con esa cosa no controlada, rígida de la mujer en su casa, se ha construido como un demonio. Y me parece que es inevitable entender que tenemos que acelerar el proceso. Mi amada Marta Lamas siempre subrayaba. Decía, una cosa es ser feminista y otra cosa es ser mujerista. Exacto. Es correcto. Es distinto. Es correcto. Porque a ti te debe pasar mucho. Ahora sí que hablando de tu generación tan fresca y tan recién. En ese tema, subrayo, es que eso se presenta incluso con las niñas. Claro. O sea, el fenómeno de la violencia a las niñas, el fenómeno del maltrato, las víctimas de trata, de explotación, de engaño, esencialmente empiezan con las niñas. Es que si tú ves cualquier tema, le va peor a las mujeres. Bueno, desde el castigo en las escuelas, desde el castigo en las escuelas empieza eso. Los niños se salen a jugar y las niñas se quedan a limpiar el salón. Es correcto. Bueno, ayer decía nuestro querido antes, Javier Aranda, sí, hablando del 8M, sí, que nos recontaba la historia de Hipatia, ¿no? Sí. Y dices, mira, por ejemplo, claro, el hombre que creó todo esto, la matanza, y cómo la desmembraron, y antes la violaron, y luego la quemaron, ese acabó siendo santo. Sí, pues. Es que, mira, ya esta construcción. Yo quisiera retomar una cuestión que decías al principio y que también mi tocayo retomó de alguna forma, que es cómo entendemos o cómo no entramos los hombres a este tipo de cuestiones. ¿Cómo integrarse? Cómo integrarse a estos movimientos. Y es algo muy interesante porque creo que estamos justamente en un proceso de aprendizaje y de aprendizaje que va muy lento. Sí, esto es un fenómeno, digamos, que lleva pasando mucho tiempo, pero que apenas se empieza a visibilizar. Y creo que una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer los hombres es entender que tenemos que a veces escuchar, que a veces tenemos que ponernos detrás, escuchar, abrirnos a nuevas posibilidades y no siempre querer quizás ser los protagonistas, porque todo lo que está construido en la sociedad tiene un sesgo machista. Decía mi tocayo que en todo le va peor a las mujeres. Bueno, en cosas tan profundas como la construcción del espacio público, desde ahí hay una visión machista de cómo se construye el espacio público, que además llega y toca todos los diferentes factores y sectores de la vida. Entonces creo que un primer acercamiento es, y lo planteaba el He for She, ¿no?, de que se vale que los hombres participemos y seamos activamente feministas, pero también tenemos que aprender a escuchar. Decía Mauricio del caso de
de las trabajadoras del hogar, que me parece muy emblemático. Estaba una de las líderes del sindicato, Marcelina Bautista, que de hecho fue candidata a ganar la Belisario Domínguez, ¿no? Premio fue nominada. Nacional de Igualdad. Sí, y fue nominada. Finalmente fue Julia Carabias, otra mujer muy destacada, pero hubiera sido muy simbólico que hubiera sido Marcelina, porque justamente dentro de las mujeres me parece que también hay sectores que están aún más marginados, ¿no? Y ser mujer, ser indígena y ser trabajadora del hogar, me parece que todavía hay también un otro grado de separación, que es que pensamos en las mujeres y quizás pensamos en las mujeres que vemos en los medios de comunicación, que las vemos marchando, y hay otras mujeres que vemos todos los días, ¿no? Que trabajan en los hogares, que trabajan en muchos lados y que ellas no tienen esa visibilidad, que no tienen contratos, que no tienen derechos laborales, ¿no? Entonces creo que hay que construir un amplio sentido. Y que tienen un ingreso finalmente también. No tienen todos los derechos que tiene algún trabajador, pero hay otras mujeres, lo que quiero decir, en esta lista de vámonos hacia atrás, hay las mujeres que tienen a su cargo la responsabilidad del cuidado de la casa, del cuidado de la familia, del cuidado de los hijos, que son mujeres solas, que no tienen un trabajo y que ahora en estas campañas estamos viendo el resultado de una política dirigida que se está volviendo emblemática para un partido político que fue promesa de campaña en el Estado de México, que hoy se llama Tarjeta Rosa, que sigue saliendo en los spots y que lo que hace un programa como el de la Tarjeta Rosa es confinar a estas mujeres a que sigan en su casa, porque el requisito para seguir teniendo ese apoyo es que sigan en sus casas. Entonces les están negando la posibilidad siquiera de salir y tener un ingreso extra, porque entonces pierden ese apoyo. Entonces también hay que tener en estas lecturas mucho cuidado cuando salen esos programas que ni siquiera son asistenciales, están dedicados y orientados a mantener el statu quo. Es una clientela en peor de los términos. Exacto. Cuando planearon esos programas, nadie calculó el 8M, Nadie, porque además es el peor de los mundos. Estás hablando de un país con 50% de pobreza, de entrada. Nosotros tenemos un rezago muy fuerte, ya no con Estados Unidos, más con Europa todavía, porque por eso quería yo ir después con tu generación en eso, porque nosotros venimos de las familias de los 50, melodramáticas, machinas. Chachita. Te cortaste tus trencitas, chachita. Nosotros somos hijos de Marga López, o sea, ¿no? Y de Pedrito Infante. Venimos de esas generaciones donde todo, como tú decías, es un concepto machista de la vida. Y al mismo tiempo, esto lo platicaba yo ayer, en las mismas épocas, en las mismas circunstancias, en las mismas familias, te das cuenta que lo que hay abajo de todo esto es un gran matriarcado. Porque la mamá es la que pone el rumbo de las cosas, el rumbo de las familias, y le da al papá, le hace el favor de darle el primer crédito para que se sienta machín, a gusto y viril. Pero hay un problema cultural que es del que no hemos logrado salir, en mi opinión, me corregirán ustedes. Pero hay al menos 3 ámbitos, veo más, pero al menos 3 donde sí claramente está anclado todo este fenómeno. Uno es el de la casa, la responsabilidad del dominio de la casa sigue siendo femenino. En la medida en que el dominio de la casa es femenino, entonces es al mismo tiempo una forma de subordinación. Es decir, te haces responsable de la casa. Pero es que no es dominio, es la responsabilidad. Porque son las dos cosas. Pero es el dominio ¿sabes? Yo tengo una acotación a esto del matriarcado, pero que termine Mauricio. Termino. Culturalmente son las dos. Me refiero exactamente a la idea del matriarcado. Es decir, esa idea del matriarcado que fue tan importante durante tanto tiempo. Estoy pensando hay un libro precioso, no me desvío, de Gilles Lipovetsky, se llama La tercera mujer. A mí me parece una de las mejores cosas que he leído. Justamente habla de esta mujer que no debe ser tocada ni con el pétalo de una rosa, respetada, honrada, sí, pero sometida a la casa, a ese matriarcado. Exacto. El segundo es el de los hijos.
La ley mexicana en materia civil, perdónenme, no tiene ningún sentido de igualdad entre hombre y mujer. La ley mexicana protege a las mujeres brutalmente en materia de divorcios, de separaciones, protegiendo a la mujer, que estoy de acuerdo con que lo haga, hace sin embargo irresponsables a los hombres. Claro. Sí. Es decir, le entrega a los niños a la mujer, son los responsables y todo el sistema jurídico los está hombres son construido irresponsables por ser para responsables, eludir por la ley. Y después vienen las becas a madres Y solteras. la educación, que porque también hay que recordar que fue ya en el siglo XXI donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que sí había violación en el matrimonio. Claro. Sí. Hasta el Así siglo XXI, perdón. Pero mira, las Broso, francesas, yo diría metas el Estado hasta mi cama, Hay- porque se suponía que en la cama del matrimonio no había violación. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero fíjate Hasta mi cama. que yo diría, en la idea del matriarcado, habría que asumir que es también un matriarcado, pero mucho con código machista. O sea, ese matriarcado en realidad es un aparato ideológico en muchas ocasiones para reproducir el machismo. No es un tema de poder de mujeres, es un matriarcado Por que eso no es es de dominio. funcional. Permíteme. No es mujer empoderada. No, es un aparato es ideológico una para la responsabilidad reproducción. entrenada. Mijita, atiende Sí. a tu hermano. Sí. Ay, mamá, pues es que, ¿cómo? Es que él viene de la escuela. Yo también. Mijita, pero tu hermano viene a trabajar. Yo también. Sí, mijita, pero tú eres mujer. O sea, la que se chingó, ¿ah? Y se Entonces, va rompiendo ese eso cuando la mujer tiene que empezar a ese trabajar. matriarcado. En la Y yo salida diría, al yo mercado laboral. tengo una diferencia un poco a la idea de Mauricio. No es la ley la que hace irresponsable a los hombres, son los hombres irresponsables. No necesitarían la ley si tienen un principio de relación y de amor con sus hijos. Y utilizar el castigo del conflicto con la mujer para no atender sus responsabilidades, a mí me parece inaceptable. O sea, Es inaceptable. o sea, no puede Pero así ser. está Fíjate, fíjate nada más. Es que no es la ley la que Sí, los hace pero no. irresponsables. Por lo que acabas de decir, hay una figura muy reciente Sí, pero no. de esta responsabilidad de quién es o la responsabilidad de quién es. Está por verse igual en la corte. Si un hombre no quiere hacerse, se niega a hacer el examen de ADN por una dama que tiene una criatura que ella sostiene que es de él, si no quiere hacerse el examen, tendrá que asumirse que es el papá. Fíjense nada más, ¿eh? Puedo, Porque ahí la ley hace responsable Sí, claro. a este petimetre que no quiere hacerse el es examen. afirmativa ficta, pues. Déjame Pero reforzar mira, lo que sí una es un cuestión hecho, que lo que sí toca. es Pero un hay hecho es, programas a que final del premian. día, sí está bien que la Suprema Corte diga, bueno, si hay una relación conyugal donde la que tiene los ingresos, el hombre se ha mantenido económicamente, me parece una relación mucho más equilibrada y moderna. Pero lo que no puedo aceptar es que los hombres sean irresponsables a no atender su paternidad. Y se déjame nada más premia complementar desde las políticas y los programas de gobierno con estas becas a madres solteras. Claro. Me parece de una perversión Y prospera. terrible, Alimenta. A ver, yo terrible, creo que porque ahí hay un entonces tema que de sigan que siendo irresponsables nuevamente que no les van a dar entienden, que no dinero. entienden. Pero yo quería reforzar lo que decía Broso y mi tocayo de esta aparente matriarcado falso, ¿no? Y había un alcalde en México hace no tanto que públicamente acosaba a sus trabajadoras y que en una entrevista con Jorge Ramos le pregunta a Jorge Ramos, oye, ¿y si le hicieran eso a tu mamá? Y se vuelve loco, se vuelve loco. Entonces, justamente ese matriarcado es sumamente Es parte de la cínico. cultura. Yo puedo Todas acosar son a quien putas sea. menos mi mamá y mis hermanas. Ese es el matriarcado. Y es un las matriarcado hermanas a veces. severamente Y las hermanas machista. a veces. Ese es el Severa. pinche machismo. Exacto. Ese es el machismo en toda su expresión. Pero es que Entonces pero es un yo también matriarcado falso, no ¿no? estoy de acuerdo con este matriarcado como ejercicio de poder. No lo es. Es una entrega de responsabilidad Sí. de parte del varón de la casa para que quien se haga cargo de esas actividades no reconocidas, no pagadas y que entran en un refuerzan mercado las leyes, emocional y eso lo cultural refuerzan terrible. las leyes mexicanas, perdón. claro. Sí, pero la Eso lo mayor refuerzan parte todos de los quien leyes. hace la ley cosas que son hay que hombres. ir Exacto. cambiando. Las leyes las hacen Sí, los las hombres. leyes Y los que Los hacen las hombres, políticas lo públicas refuerzan. de los partidos también. Los que se le inventan esto del monedero rosa son Claro. hombres que no entienden, que No tienen puta idea. y que No. quieren nada más conseguir votos fáciles. Así es. Sí, porque que- el tema pero alimentan pero todo. ahora ya en la marcha de ayer, por ejemplo, una de las demandas en España fue el tema de la economía del cuidado. Eso requiere un salario, pero con prestaciones, porque es un trabajo que permite que otros hagan otras cosas, no en términos
¿De obligación? De dominación, sino de reconocimiento de ese trabajo, pero que no cancele, como tenemos lo de la tarjeta rosa, la posibilidad de salir al mercado de afuera de la casa. Vamos a regresar, a lo mejor con ese tema, a lo mejor no, pero ya cuando el productor ya azotó la puerta del estudio, ya lleva parado aquí más de 10 minutos. Hace señas. Ya hace señas. Algunas de ellas ofensivas. Sí, ya algunas señas muy ofensivas. Ya se hizo la vasectomía con las uñas. O sea, ya está en un plan desesperado. Vamos a regresar después de un corte con Debatitlán. ¡Órale! Pero, ¿y quién sabe si es otra cosa? Porque Que si no hay como Aquí, cierto ustedes cuidado, se fueron pero al yo no corte estoy tan de y acuerdo. Alejandra siguió hablando. Ustedes se fueron al corte y siguió hablando y ahorita Una nada más oportunidad. llamo su atención para dirigir los focos a lo que está diciendo Alejandra. Adelante. Que bueno, el tema de Me Too Hollywood Sí. no es la primera escena de esta lucha. No. O sea, hay que recordar que desde 2006 ya hubo en otra red social una mujer que convocó a otras mujeres para que contaran su experiencia de a mí también me pasó. Sí. O sea, no convocó a vayan a la barandilla y presenten una denuncia penal. Compartamos entre las mujeres, a mí también me pasó. Eso en México empezó a pasar. Hubo los hashtags también, mi primer acoso, a mí también, en fin. Pero ¿qué pasa cuando llega el Me Too de Hollywood? Ya tuvimos aquí en México que los ricos también lloran. Pues este es el caso, las ricas y famosas también, a ellas también tuvieron que pasar por estas situaciones que no son nada agradables. Si cada una de las mujeres, las que estamos aquí, las que están allá afuera, empezamos a contar las veces o desde qué edad fuimos acosadas en la calle, en el transporte público, en los trabajos, bueno, es que no va a haber plataforma que alcance para todas esas anécdotas. Entonces, en esta explosión que se da, que se visibiliza el tema, que se internacionaliza, pues sale todo. La primera vez que nos subimos una bicicleta, pues no supimos cómo andar en ella la primera vez que nos pusimos a teclear en una computadora no sabíamos las funciones. O sea, también es un proceso que en esta explosión pues van a salir muchas cosas, pero que esas torpezas o esas también acusaciones no sustentadas no invaliden el tema, ni que estas mujeres que primero son las que tienen el valor de salir a decir, a mí me pasó, y hacerlo frente a las cámaras, por hacerlo frente a las cámaras, entonces es el juicio público y entonces se descalifica, ellas decidirán y será decisión de cada víctima si eso alcanza para una denuncia penal y se siga un proceso. Pero es también parte de una ¿No? cultura. Porque evidentemente ustedes vieron el gran choque que hubo entre la forma de ver el Me Too de Estados Unidos y el de Europa. Que eso es O sea, interesantísimo, realmente ¿no? cuando Catherine Deneuve les devolvió la pelota como diciendo, no, cabrón, aquí el sexo pero es otra Catherine cosa. dijo Aquí que el no. sexo es otra cosa. Pero Catherine se desdijo. Pero Catherine no se desdijo. No se desdijo. Sí, No, dijo que pedía disculpas a a las quienes, víctimas. a las víctimas. Pero es Pedía otro tema. disculpas a las víctimas, pero dijo, aquí se ve desde otro punto de vista, no como lo ven desde Estados Unidos. Del puritanismo americano. Exactamente, así lo dijo. O sea, hay todas unas culturas de viejos, de pueblos más viejos que otros. Y aquí, con nosotros estamos empezando, y lo platicábamos ayer, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la frontera entre una amabilidad y un acoso? ¿Está en la intención? ¿Está en la educación? En el poder, diría yo. Está Yo en el creo que poder, sí hay una pero- relación de Desde el poder. poder, La clave, en mi opinión, está en el poder. Si tú tienes una relación de poder con otra persona Sí. y utilizas ese poder para obtener un favor sexual, Sí. claramente hay una relación de dominación, abuso. de subordinación por parte de la víctima que la somete a una condición sumamente incómoda. A mí me parece clarísimo que esto que estábamos diciendo antes, ¿dónde está el poder? Sí. ¿No? ¿Quién gana más? ¿Quién somete a quién? Por el rol que le ha tocado jugar y por la circunstancia que culturalmente y
socialmente, insisto. Y socialmente. Social, Protege. legalmente, culturalmente, favorece una posición de dominación. Sí. Y esa posición de dominación acaba sometiendo a la mujer al extremo. El jefe, exacto. El es que médico, es muy importante. El marido, el jefe, cualquiera el médico, que tenga una posición de poder. El maestro es gravísimo. El sacerdote. Ha habido una el sacerdote, el entrenador. En materia de acoso sexual, precisamente en la relación profesor-alumna, que es delicadísimo, porque hay una relación de poder. Hay un fenómeno que sí está en ascenso, que es para desnaturalizar el acoso como cosa normal. Sí. O sea, sí hay un término de relación muy establecido en espacios laborales, en espacios religiosos, en universidades. Y se está dando un fenómeno, no solo con Me Too, que es muy importante, pero en las universidades, en algunos otros espacios, inclusive en los sanitarios o en los espacios íntimos de confianza, para que las mujeres tengan condición para denunciar. Porque esencialmente el tema de la denuncia del acoso acaba siendo un tema de exposición pública para la víctima y eventualmente para el agresor, donde puede o no puede ser, pero se rompe toda aquella cosa por la discusión pública del caso. No son necesariamente las reglas del debido proceso. Pero me parece que sí, lo que yo quiero resaltar es aquella acción social que rompa la relación de acoso como normal. Y esto en nuestro país es muy normal. En México, el jefe puede invitar a la secretaria a tomar, a trabajar, a comer. En otros países eso no es aceptado. Claro. O sea, en otros países no puede haber una invitación de un jefe a una subordinada. Sí, por regla. Por regla. Eso por principio se entiende como acoso. Y si la secretaria dice, no, gracias, acá se entiende como una descortesía, pero en otros países, no, o sea, es que es inentendible, inaceptable. Claro. El fenómeno aquel de la connivencia laboral, pues muchas mujeres, ¿cómo lo resuelven? Le dicen a su amiga, por favor, no te vayas. Porque después del horario ya sé que el jefe me va a pedir quedarme, va a empezar a generar cosas de proximidad, va a empezar a hacer insinuaciones, pero si tengo una testiga, no va a pasar. Entonces son las mujeres las que tienen que hacer mecanismo de autodefensa. O de acompáñame al estacionamiento. Que sí es muy importante que socialmente vayamos hablando del tema del acoso, lo vayamos discutiendo, porque hoy por hoy, en distintos espacios, las mujeres son víctimas. Vamos, en el transporte público. ¿Por qué tuvo que hacerse un espacio de separación? Sí, por el para mujeres. Por el arrimón vengador, pues. O sea, ese fenómeno de que las mujeres escogen su vestimenta por el tipo de transporte que van a usar. Nada más yo creo que es interesante lo que decía Broso de Catherine Deneuve y el desplegado que sacaron en Le Monde en respuesta a Me Too, porque también demuestra que hay diferencias culturales en las aproximaciones a la sexualidad, en las aproximaciones de las mismas mujeres al tema del acoso, que creo que hay que resaltar. A mí lo que me parece muy interesante es que ya hay una discusión dentro del mismo mundo de mujeres, dentro del mismo feminismo, sobre en qué consiste el acoso, en qué consiste la sexualidad y demás. Porque lo que sí me parece que puede ser peligroso a la larga es tomar una sola visión monopólica de una cultura en particular, en este caso la de Hollywood, ¿no? De qué representa la sexualidad, qué representa la feminidad, qué representa el acoso. Y lo que ha puesto de manifiesto este escrito que fue firmado por más de 100 mujeres también del espectáculo, pero en Francia, en Europa, es que hay visiones contrastantes también sobre esto, que no es solo una sola visión. Y yo creo que hay que tener mucho respeto por las víctimas, pero también hay que entender que hay muchas visiones diferentes sobre un tema que da para mucho. Entonces, estas cuestiones culturales que tú manejas, hay cosas muy claras en las cuales hay transgresiones. Lo decía Mauricio, cuando hay poder de por medio. Pero también hay cuestiones culturales que son muy diferentes de una sociedad a otra y que no necesariamente, me parece, van siempre de la mano del acoso. Me parece que la carta de Catherine Deneuve es interesante por eso, porque pone en contexto también, en contextos culturales, en contextos religiosos, en contexto social, el tema de la sexualidad. Pero yo quiero agregar empieza por algo otra cosa también, que muchas veces ha platicado Mauricio Merino sobre otros temas, y aquí aplica muy puntualmente los sistemas. Por lo que decías tú, hay países donde el jefe por regla no puede invitar a salir a la empleada. No puede. Eso es un sistema. Entonces, el jefe puede ser un tipo muy educado, puede ser un patán, puede ser un marrano, puede ser finísimo, pero el sistema no le permite que tenga ese acercamiento con la empleada, como podría ser el maestro con las alumnas. O sea, un sistema en países como los nuestros, donde sí llevamos
llevamos mucho rezago, no nada más en el trato social, sino en la educación sexual, en la educación de la casa. O sea, tenemos un rezago muy fuerte ahí y a lo mejor solamente el sistema nos puede salvar. Pero me permite hacer una pregunta, Ale, que me parece muy pertinente en este caso. Por favor. Porque, ¿qué es lo más deseable? Y te lo pregunto realmente. Una sociedad en la cual el sistema te diga, a ver, si eres un jefe no puedes salir con tus subordinadas, digamos, a tomar algo, o un sistema donde sí lo puedes hacer y no haya de ninguna forma la posibilidad de que ese jefe haga un acto de acoso. A lo que voy, ¿no sería mejor un mundo, idealmente, estoy hablando hipotéticamente, pues sí, sería ideal, en el cual se pueda salir con tu jefe pero, y sepas que no te va a acosar? No, eso es idealmente. Lo que pasa es que tienes que poner, sobre todo en los espacios donde la relación es de trabajo y donde hay jerarquías y donde hay ese ejercicio del poder, tienes que poner reglas. Yo en alguna de mis oficinas, en algún trabajo que tenía un equipo de jovencitas preciosas, prohibí saludar de beso y llegaron a agradecérmelo. Fue un acto de autoritarismo el mío. Pero ¿sabes qué? Que llegaban los directores y la gente muy acá y a la hora de saludarlas de beso, no era el saludo de beso, era la manoseada. Es el tipo de abrazo, o tomar la pierna, tomar el brazo. O sea, es que para que no eso no es cómodo. No pueden salir de la oficina solas presa. porque van la cantidad de fulanos que están ahí. Entonces sería ideal, sí sería ideal. Vivimos en ese mundo, a dónde no queremos estamos. llegar. Y quisiera nada más agregar un tema con respecto a, bueno, 2 puntos con respecto al manifiesto de las francesas, que no eran las feministas, porque después las feministas francesas contestaron eso. Qué bueno que el Me Too de Hollywood abrió la discusión, y qué bueno que se abran y que todas digamos lo que pensamos. Y la otra cosa es que yo no me puedo sumar ni celebrar un texto que felicita y que llama a que se disfrute el manoseo en el metro, porque me ha tocado, he sido víctima en diferentes momentos de mi vida de ser acosada en el transporte público, y mi primer acoso lo sufrí a los 8 años, que la verdad es que pues no te puedes sumar a eso. Fíjense, estamos hablando aquí no nada más de puntos de vista, sino también de aforos, y también estamos hablando de continentes, y estamos hablando de historias acerca de este punto. ¿Quién sabe qué vamos a hablar ahora que regresemos del corte? Porque ya llegó otra vez el productor y nada más, ya se le acabaron las uñas. Ya se le acabaron las uñas y 2 vasectomías no se pueden hacer. ¿En un mismo tiro? En un mismo tiro. En un mismo tiro no se puede hacer, está comprobado científicamente. Entonces no se vaya a pellizcar otra parte del cuerpo, que Dios guarde la hora. Vamos a un corte y regresamos, mis chamacos. Estamos en Debatitlán. ¡Órale! Ya estamos de regreso. ¿Por dónde nos seguimos? Díganme ustedes por dónde nos seguimos. Pues estaba comentando Alejandra este renuevo del, deja de plantearlo así, ella le llama nativismo, estábamos discutiendo hace un momento, yo pondré el énfasis el nacionalismo, que es que en Alemania, en Italia estábamos hablando de estos casos, pero se puede hablar de más casos. También, ¿no? Francia, En Europa. Pero en Europa y también en América Latina, aguas, no solamente un fenómeno europeo. Y es, ¿cómo explicarlo? Es de un lado una reacción al nacionalismo del señor Trump, sin duda. Sí, yo sí creo que hay un rebote cultural en el sentido de que Estados Unidos... un síntoma. Ahora, Le Pen venía desde antes, habría ¿no? que discutir. Porque acuérdate que fueron muchos que se estuvieron asomando de las ultraderechas. Sí, pero Trump ha venido, creo yo, a exacerbar esa respuesta nacionalista. O a demostrar que se puede ganar siendo... No solo se puede ganar, sino que además es una política también, que puede ser austriacos, favorable desde el punto de vista de tus electores, de tu espacio político. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, de otro lado también es un rechazo, es un miedo, es una actitud miedosa, pero muy agresiva frente a la migración. Están rechazando la migración y además están rechazando la diferencia. Comentábamos hace un momento que este señor del Partido Alternativa por Alemania,
que ganó en buena medida las elecciones, puso a Merkel contra las cuerdas, la verdad. Finalmente se logró un pacto de gobierno, pero la puso contra las cuerdas. Está defendiendo no solamente el nacionalismo, sino abiertamente el nacionalismo alemán contra los migrantes y contra el Islam, con argumentos muy similares a los que utilizaron los del partido nazi. Con los judíos. Contra los judíos en su momento. Los gitanos. Es decir, cambiando el foco, el discurso es no los vamos a dejar entrar. Y estas personas lograron el tercer lugar en la elección alemana y desafiaron el siguiente gobierno de Merkel. Por fortuna ya se formó gobierno. Pero además acuérdense, por favor, está en Netflix. Acaba de salir una película alemana. Lleva ya un tiempo, fue un libro, donde Hitler despierta en esta época. Sí. Está ahí en el Reichstag y de pronto despierta y está en esta época y empieza a interactuar con la gente y a la gente le empieza a encantar el discurso que trae en las cervecerías, en los restaurantes, en las calles, cuando habla de estos que vienen a invadirnos, estos de otros colores, y es una película hecha en Alemania por alemanes, como diciendo, miren en dónde estamos, así nos vemos. Sobre todo yo creo que hay que ir un poquito también más al fondo, porque si esto está pasando, y por supuesto que es preocupante, es que hay algo detrás que está moviendo a las poblaciones, a la sociedad, a querer votar por esta gente y a hacer renacer en ellos sentimientos nacionalistas. Y creo que tiene que ver con esta metanarrativa que se nos ha vendido de la globalización y sus grandes virtudes, que finalmente muchos sectores de las poblaciones de Europa, en América Latina, se ven marginalizados por esta supuesta bonanza que nos iba a liberar a todos y a igualar a todos, y que finalmente no lo hace, que finalmente hace exactamente lo contrario, construye separaciones, construye guetos sociales. Lo vemos en la construcción urbana, en la construcción económica, en un París que está, por ejemplo, el París es una, y luego está la banlieue parisina, ¿no? Que es lo de alrededor, la periferia, que es donde viven la carne y la grasa. Entonces están los ganadores de la globalización y los grandes perdedores. Y la narrativa insiste con mucha fortaleza, con casi un totalitarismo, en venderse como la única posibilidad, como el único camino y como la manera del gran triunfo de Occidente sobre el mundo. Y me parece que la reacción que vemos es de todos los marginados, de todos los grandes perdedores de esta supuesta globalización, que de pronto dicen, no es cierto, y en Trump y en este tipo de personajes ven una revancha. No sé si en el fondo profundamente creen en la separación de un hombre por su raza o demás, pero creen en la revancha de este modelo que no les construyó bonanza, sino que los marginó, que los separó. Y que yo creo que, bueno, felicidades, porque ya lo resumiste muy bien. Y que se está llamando ahora autoritarismo. Sí. Dijo, Alejandra, felicidades. Felicidades. Para que tomen nota que no nada más te damos de macanazo. Ay, es que no me quieren. A nadie le ha dicho felicidades. A nadie. No estoy de acuerdo. Bueno, o sea, contigo no se puede. Yo constituyo oposición, dice el tocayo. No, mira, lo acabamos de ver ahora y lo están empezando a llamar ya el autoritarismo 2.0, que son estos planteamientos que vienen desde lo que antes se llamaba la derecha, que retoman algunos otros puntos, pero que están manejando y con una estrategia de exacerbar los miedos a la diferencia como una reacción. Y ahora sí ya como que la pieza que me estaba faltando para la explicación es este efecto globalizador, en donde la reacción no está viniendo para una sociedad horizontal e incluyente, sino llevándonos a un mayor ejercicio de exclusión. Ahí está esencialmente la crisis. Miedo. O sea, es el tema del modelo de la globalización económica salvaje. Y lo que está pasando es que por ejemplo, toda la eurodesilusión que hay, porque se asoció a un modelo de globalización que en general lo que está pasando es más pobreza en Europa. Lo que está pasando en Estados Unidos es más pobreza en Estados Unidos y en otras regiones del mundo. Pero a lo que se le pone rostro como amenaza no es al modelo económico. Se le pone rostro al migrante, se le pone rostro al distinto, se le pone... el rostro de la amenaza no es un modelo económico que genera desigualdad y pobreza. Y al PRO, por supuesto. Pero si tú ves
ves lo que está pasando en Francia, cuando los jóvenes nuevos franceses marroquíes salieron a quemar París. Sí. No, o sea, hay un fenómeno... Oye, pero dijiste una cosa muy chingona. O sea, esa responsabilidad que sí debería tener el modelo económico, Claro. que caducó, Claro. que ya no sirve, que duró 40 años, 45 si tú quieres. Cuando no lo cambias y persistes, Pero insistes entonces en él. empiezas a buscarle caras. Absolutamente, y esto es lo que está pasando. Claro. Lo que está pasando con Trump en Italia, en Austria, en Alemania, en Filipinas, en Uganda, en regiones de América Latina, es justamente la peor expresión de no enfrentar el modelo económico, sino los temores y nuestros miedos y nuestros fantasmas. Porque no se plantea alternativa al modelo Incluso, económico. y también hay una Ese es reacción, el tema. una reacción cultural a toda la globalización de los derechos. Lo que yo hablaba sobre la ideología de género va justo asociado a toda esa lógica de derechos de migrantes, de mujeres, de diversidad. Pero el fenómeno de no solo es un diferencias. tema económico, que sí, por supuesto que sí, pero tiene una centralidad del debate cultural. O sea, es la revancha no solo es de aquellos que están en el margen, sino también de aquellos que se han sentido amenazados por otro tipo de derechos, como darle derechos a los migrantes. A mí me preocupa, Emilio, la dimensión religiosa. Nada más quisiera ponerla también sobre la Absolutamente. mesa, porque no estoy completamente de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, Emilio, querido, pero la dimensión cultural es además una dimensión religiosa. Absolutamente. Sobre la trascendencia, y las religiones mal planteadas como instrumento político han dado prueba una y otra vez de su poder destructivo. Y miren, ahorita podríamos, además, cualquiera de ellos, rematar espléndidamente este tema e incluso recibir hasta felicitaciones de alguien de la mesa. Pero tenemos que hacer esta pausa que es necesaria y que ustedes verán que pertinente. Cuando empezamos a planear Debatitlán, empezamos a pensar en todas las personas que estarían en esta mesa. Y en ese instante habíamos platicado incluso con una compañera nuestra que nos dijo: oye, a mí me encantaría mucho estar en la mesa, pero fíjate que tengo un compromiso fuera de México y tengo que ir a ese compromiso porque ya lo firmé, pero me encantaría estar ahí, a lo mejor podría yo regresar en marzo, y ¿cómo podemos hacer? Y entonces dijimos: oye, ¿y por qué no a la Limón platicamos con una persona en la que tú confíes 100%, una persona que yo pueda admirar 100% y que le expliquemos que estará con nosotros si está de acuerdo en lo que tú regresas de tu compromiso en el extranjero para unirte a la mesa? Y es por eso que nosotros hemos estado gozando la presencia de Alejandra Latapí, que hoy se despide de esta mesa porque nuestra amiga se integra, nuestra otra amiga se integra el próximo viernes. Sabina Berman se integra a la mesa de Debatitlán, pero queríamos dejar muy claro el gran favor, el gran honor que nos hizo Alejandra Latapí por estar con nosotros en estas semanas. Muchas gracias. Gracias a ti, Broso, por la confianza, por supuesto a Sabina de haber confiado también en mí y haberme invitado, y a mis compañeros, que además aprendí muchísimo, me divertí muchísimo, y si un día alguien te avisa que no va a llegar, bueno, yo estoy en la fila. ¿De veras? Sí, encantada, porque está interesantísimo este trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo, de veras. Gracias, hermanos queridos. Gracias. El próximo viernes estaremos aquí en Debatitlán. Hoy despedimos a Alejandra Latapí. El próximo viernes daremos la bienvenida a Sabina Berman. Chamacos, el próximo lunes, si tienen tele, gadget, radio, por ahí nos oyen, por ahí nos ven. ¡Órale! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Órale! ¡Hijos de su repepincha!